Reciban todos un cordial saludo en el día de hoy con un nuevo tutorial titulado Consumo de antibióticos. Vamos a ver este consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario. Los saluda Osiris Villarreal Acosta, química farmacéutica. Vamos a iniciar. Cuando nosotros estamos hablando de consumo de antibióticos o de consumo de cualquier tipo de medicamentos en una institución de salud, no nos podemos alejar de lo que hace referencia a la dosis diaria definida. Tengamos pendiente que la dosis diaria definida corresponde, como quien dice, a la dosis de mantenimiento promedio día prevista para la indicación principal de un medicamento en pacientes adultos. En este caso, pues nuestros medicamentos de interés son los antibióticos. Vamos a ver cómo se calcula ese indicador de vigilancia de consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario. Cuando nos referimos a este indicador de vigilancia, estamos haciendo referencia a la dosis diaria definida para 100 camas día en una institución de salud. ¿Cuál sería la fórmula que nos tocaría aplicar para poder hacer este cálculo de este indicador? Sería que la dosis diaria definida por 100 camas día es igual al número de dosis diaria definida, que es lo que tenemos en el numerador, dividido entre el producto del número de camas del servicio al que le estamos haciendo el informe, el porcentaje de ocupación de estas camas expresados en decimal y el tiempo expresado en días del mes en el que estamos haciendo el respectivo análisis. Todo esto multiplicado por 100. Si nos damos cuenta que el numerador nos habla de número de dosis diaria definida. ¿Cómo calculamos nosotros ese número de dosis diaria definida? Fácil. Teniendo los gramos de antibiótico que se consumieron durante el mes, dividido entre las dosis diarias definidas del antibiótico que nos estandariza la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene un listado de la dosis diaria definida de muchos medicamentos esenciales. Entre esos tenemos los antibióticos. Entonces, este dato de la dosis diaria definida de antibióticos, según la Organización Mundial de la Salud, ya existe, ya está tabulado. A nosotros lo único que nos tocaría sería hacer el cálculo del número total de gramos consumidos de antibiótico en el mes, que de dónde vamos a sacar esta información. Pues obviamente el sistema nos dice las cantidades totales de antibióticos que se consumieron, pero estos antibióticos tienen una concentración. Entonces, teniendo en cuenta la concentración de estos antibióticos, podemos hacer muy fácilmente el cálculo. Si nos damos cuenta, los datos del denominador, que es número de camas por ocupación de camas por el tiempo que corresponde a los días del mes en cuestión del análisis o del indicador que estoy calculando, esta información me la puede brindar el Departamento de Estadística, el número de camas por la ocupación de camas. Y los tiempos del día del mes sí va a depender mucho de si que estoy haciendo el informe para el mes de junio, por ejemplo, son 30 días, si lo estoy haciendo para julio sería 31, ahí simplemente expreso en días exactamente lo que corresponde al mes del informe que estoy realizando. Sin olvidar que el porcentaje de ocupación en cama, o la ocupación en cama más bien, no la voy a expresar en porcentaje, sino que lo voy a expresar en decimal. ¿A qué hago referencia? Si a mí el área de estadística me dice que el porcentaje de ocupación para el servicio de hospitalización fue del 60%, para expresarlo en decimal es fácil. Simplemente cojo ese 60 y lo divido entre 100 y me va a dar 0,6. Entonces, para yo expresar un porcentaje en decimal, simplemente cojo el valor del porcentaje y lo divido entre 100. Bueno, ahora miremos. Aquí tenemos las dosis diarias definidas según la Organización Mundial de la Salud para antibióticos. Si nos podemos dar cuenta en esta tabla que estamos aquí presentando en este momento, los antibióticos tienen dosis diarias definidas para presentaciones parenterales y también para presentación oral. No todos los antibióticos se manejan por vía parenteral y se manejan por vía oral de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la ciprofloxacina. La ciprofloxacina tenemos presentación parenteral y la dosis diaria definida para esta presentación parenteral es 0.8, que
¿Qué unidades nos representan estas dosis diarias definidas? Son gramos. Y si lo estamos utilizando en una presentación oral, cuando vayamos a hacer los cálculos del indicador debemos tener en cuenta que la dosis diaria definida para la presentación oral de ciprofloxacina sería de 1. Entonces, dependiendo los antibióticos y dependiendo sus presentaciones, pues vamos a encontrar dosis diarias definidas que pueden ser diferentes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las dosis diarias definidas para ampicilina sulbactam, que solamente tiene para presentación parenteral, pero si miramos el Inesolid y miramos la oxacilina, tienen dosis diarias definidas tanto para la presentación parenteral como para la presentación oral. ¿Cuáles son las unidades de estas dosis diarias definidas? Son en gramos. Vamos a hacer un primer ejercicio para cálculo de dosis diaria definida para 100 camas día de la vancomicina. La vancomicina puede venir en presentación de polvo estéril para preparar solución inyectable por 500 miligramos. Vamos a suponer que en nuestra institución tenemos esta presentación y que el consumo mensual de esta vancomicina fueron de 700 viales. Lo primero que debemos hacer es realizar el consumo total de antibióticos, en este caso de vancomicina, que se presentó durante el mes. Entonces, si fueron 700 viales los que se consumieron y cada vial tiene 500 miligramos, al multiplicar los 700 viales por 500 miligramos me da 350.000 miligramos. Para realizar los cálculos de este indicador, las unidades de los medicamentos se deben manejar en gramos. Entonces, para yo pasar de miligramos a gramos, para hacer esa conversión, simplemente tengo que dividir entre 1000. Por eso, 350.000 miligramos me equivalen a 350 gramos de vancomicina. ¿Qué quiere decir? Que en la institución se consumieron 350 gramos de vancomicina en el mes. Este ejercicio lo vamos a realizar para el servicio de hospitalización adulto de una institución que tiene 350 camas con un porcentaje de ocupación del 85%, que si lo convertimos a decimal, escoger el 85 y dividirlo entre 100, o sea 0.85, y el informe lo estamos realizando para el mes de junio. El mes de junio tiene 30 días. Quiere decir que si esta es la fórmula de nuestro indicador, la información del denominador de la fórmula, que es número de camas, la tenemos que es 350, ocupación de camas, ya lo tenemos en decimal, que es 0,85, por el tiempo en días, que sería 30 para el mes de junio, tendríamos toda la información para hacer el cálculo del denominador. Pero el numerador de la fórmula nos dice que debemos hallar el número de dosis diaria definida. ¿Cómo hallamos el número de dosis diaria definida? Nos dice que es igual a los gramos del antibiótico consumido en el mes, que ya lo calculamos que fue 350 para la vancomicina, dividido entre la dosis diaria definida del antibiótico, que es esa dosis diaria que está estandarizada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa dosis diaria definida por la Organización Mundial de la Salud para la vancomicina es de 2. O sea que tenemos toda la información para hacer el cálculo del número de dosis diaria definida. Decimos que el número de dosis diaria definida es igual al número de gramos del antibiótico consumido en el mes, en este caso la vancomicina, que fueron 350 gramos, dividido entre la dosis diaria definida que nos tiene estandarizada la Organización Mundial de la Salud, que es de 2 gramos. Aquí tenemos los 2 gramos de la vancomicina. Esto me da un valor de 175. ¿Qué significa este 175? Quiere decir que durante el mes de junio salieron 175 dosis de 2 gramos de vancomicina para el servicio de hospitalización adulto. Entonces, ya tenemos toda la información para poder tener el cálculo de mi indicador de consumo de antibióticos, en este caso de vancomicina. Entonces, la dosis diaria definida para 100 camas días va a ser igual a 175, que es el número de dosis diaria que acabamos de calcular, dividido entre el producto del número de camas, el porcentaje de ocupación y los días del mes, que esto nos da un valor para el denominador de 8.925.
Quiere decir que 175, que es el número de dosis diarias definidas, dividido entre 8.925 y multiplicado por 100, este 100 me lo da la fórmula, porque estoy haciendo un indicador de proporción, va a ser igual a 1,9. ¿Pero qué me expresa ese 1,9? Ese 1,9 me quiere decir que por cada 100 camas del servicio de hospitalización adulto, hay 2 pacientes consumiendo 2 gramos de vancomicina. Esta es la interpretación del indicador que acabamos de calcular para el consumo de vancomicina en el servicio de hospitalización adulto. Entonces, de esta manera hemos hecho el cálculo del indicador de consumo de antibióticos, dosis diaria definida por cada 100 camas días para la vancomicina. Vamos a mirar otro ejercicio de una manera rápida, donde vamos a poder ver la situación en la cual tenemos un antibiótico que está combinado. Por ejemplo, puede ser el caso de la piperacilina tazobactam. Vamos a mirarlo para que veamos la diferencia que puede haber con el cálculo. Estamos haciendo el mismo informe del mes de junio para el servicio de hospitalización adulto de una institución de 350 camas con un porcentaje de ocupación del 85%. Pero ahora lo vamos a realizar para piperacilina tazobactam, el cálculo. La piperacilina tazobactam viene el frasco vial con polvo estéril que se utiliza para perfusión, viene de 4.5 gramos. Pero debemos tener en cuenta que dentro de estos dos componentes, la piperacilina y el tazobactam, el que es el antibiótico es la piperacilina. Entonces solamente vamos a tener en cuenta los 4 gramos de la piperacilina para hacer el cálculo. Entonces, si nos están diciendo que en el servicio de hospitalización adulto hubo un consumo de 1.600 viales en el mes de junio, entonces estos 1.600 viales lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 4 gramos, porque cada vial tiene 4 gramos de piperacilina. Esto me va a dar 6.400 gramos y aquí no tengo que hacer ningún tipo de conversión porque el resultado me está dando en gramos. Ahora nos vamos para el cálculo del numerador, que es el número de dosis diaria definida. El número de dosis diaria definida es el total de gramos consumidos en el mes del antibiótico, en este caso de piperacilina tazobactam. Ya tenemos que son 6.400 gramos. Esto lo vamos a dividir entre la dosis diaria definida del antibiótico según la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud nos los tiene estandarizado en 14 gramos. Entonces yo voy a dividir para calcular el número de dosis diaria definida, que es el numerador de la fórmula de mi indicador, los 6.400 gramos, que fue el consumo del mes, dividido entre los 14 gramos, que es la dosis diaria definida de la piperacilina. Esto me da 457.1. Quiere decir que durante el mes de junio se dispensaron en el servicio farmacéutico 457 dosis de 14 gramos de piperacilina tazobactam. Vamos ahora a calcular nuestro indicador, dosis diaria para cada 100 camas día del servicio de hospitalización adulto. ¿A qué es igual? Al número de dosis diaria definida, ya la calculamos, que es de 457,1, dividido entre el producto del denominador, ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. El denominador va a ser constante durante el cálculo de un mismo mes para el mismo servicio de hospitalización. Es el mismo número de camas, el mismo porcentaje de ocupación y el mismo tiempo en días para el mes de junio. Entonces, esta dosis diaria definida va a ser de 457,1 dividido entre el producto del denominador, que ya habíamos calculado que era 8.925. Multiplicado por 100, porque esto me lo pide la fórmula, o me lo da la fórmula más bien, porque estoy haciendo un indicador de proporción. Esto me da un total de dosis diaria definida por cada 100 camas de 5,1. Que quiere decir que por cada 100 camas del servicio de hospitalización adulto hay 5 pacientes consumiendo 14 gramos de piperacilina. Les doy las gracias por la atención prestada en este tutorial y nos vemos pronto en otro donde estaremos haciendo el cálculo de este indicador, pero para antibióticos tipo ciprofloxacina que tienen 2 presentaciones, una por vía parenteral y otra por vía oral. Hasta la próxima.